Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Otro video de la guerra con Chile, Merlín, no te cansas, ya supera la guerra, ¿qué cosa tienes? A ver, dentro de la ciencia histórica, el hecho de poder revisar el acontecimiento más de una vez no corresponde a un síntoma de que no has superado algo, sino de que los hechos siempre están bajo revisión e interpretación, a menos que sea uno de los loquitos que solamente vive de la guerra con Chile y no ve otra cosa. Pero lo que quiero dar a entender es que la guerra con Chile representa uno de los puntos quizá más determinantes en la historia del Perú. No por nada hay una gran cantidad de fanáticos de ese tema que lo ven desde diversos puntos. Sin embargo, uno de los puntos que muy pero muy poco se ve es acerca desde el punto de la ucronía, o sea, el qué hubiera pasado si. Yo sé que esto es muy polémico, sobre todo dentro de mis amigos historiadores, ya que hay mucha resistencia a ver el tema de la ucronía como algo real o algo como que pudo haber pasado, pero hoy vamos a hacer un ejercicio interesante. ¿Cómo se pudo haber evitado la guerra con Chile? Y lo que vamos a ver hoy no es mi invención, no es el clásico TikTok de conecto históricamente dos acontecimientos, sino esto está hecho a cargo de una historiadora muy prestigiosa que, bueno, hizo su hipótesis acerca de cómo se pudo haber evitado la guerra con Chile, y también estoy poniendo la contraparte, la versión de otro historiador muy prestigioso, quien dice que esas condiciones no hubieran sido las ideales. Tú sacarás tu conclusión. Así que yo soy Merlín, atrás de esa cámara está mi gato Baquedano Bigotes, y esta es la biblioteca de Merlín, explicándote así se pudo evitar la guerra con Chile. Muy bien, el tema de la ucronía es algo muy pero muy complicado. Yo sé que hay mucha gente que está acostumbrada a teorizar cosas locas del internet o a establecer conexiones locas por internet, pero créanme que para hacer una ucronía requieres mucha, pero mucha información. Y dos, mínimo ser un especialista en el tema que vas a hacer una ucronía, no conectar a la loca. Así que para este caso vamos a presentar un libro que ya es un clásico en este canal, pero de todas maneras te lo vuelvo a presentar. Contrahistoria del Perú, editado por José Ragas y Eduardo Argand, pero que tiene una cantidad, gigantesca de ucronías en el que hubiera pasado si en la historia del Perú. Obviamente cada una de estas está hecha por un historiador o un politólogo especialista en el tema. Y para el caso de qué hubiera pasado si es que evitábamos la guerra con Chile, tenemos a la historiadora Carmen McEvoy. Yo espero que para todos esos niños rata que siempre comentan y dicen, ay, ¿qué sabe esa persona? Les recuerdo que Carmen McEvoy es probablemente una de las historiadoras más conocidas de todo el Perú y que tiene una cantidad inmensa de producción bibliográfica sobre el presidente del cual vamos a hablar hoy, que es el caso de Manuel Pardo y Lavalle. Evidentemente también ha investigado el tema de la guerra con Chile, probablemente más que tú, niño kiwigen, que está todo el día revisando foros patrioteros. Así que vamos al punto de quiebre. Según McEvoy, ella dice o menciona de que si Pardo no hubiera sido asesinado el 16 de noviembre de 1878, la guerra con Chile no hubiera llegado a estos niveles que hemos visto, sino que habría salido por vía diplomática. Vamos a examinar los puntos que expone McEvoy de por qué esto se hubiera dado de esa manera y no en el desenlace trágico que hemos visto. Primero, como ya sabrás por un video que hice anteriormente, el presidente Manuel Pardo y Lavalle, bueno, cuando ya no era presidente, fue asesinado por Melchor Montoya, un militar que le dio pues un tiro letal por las espaldas a Pardo, y esto terminó con su vida, algo que desató toda una serie de especulaciones sobre quién pudo haber sido el asesino. Porque si bien es cierto, el que dispara es Melchor Montoya, aparentemente no es él quien tuvo la motivación, sino que vino alguien desde atrás para dar la indicación. Hasta el día de hoy no se sabe, pero sospechan de Pierola. Uy, qué raro. Bueno, en la cronía de McEvoy, ella menciona de que Pardo, en cama convaleciente por este tiro que casi lo mata en este universo paralelo, fue visitado por Mariano Ignacio Prado, el que será el presidente posteriormente, y nada más ni nada menos que Nicolás de
Pierola. Ambas personas, quienes son rivales pero a muerte, estuvieron allí, y cuenta que después de algunos altercados se dieron cuenta de que haber atentado contra la vida del presidente ya llegó demasiado lejos. Aunque bueno, Pardo no era presidente en este momento, pero de todas maneras era una persona sumamente influyente. De hecho, Pardo ya tenía un espacio dentro del aparato legislativo del Perú. Así que después de ver a Pardo convaleciente y a lo que estaba llegando esa escalada de violencia, llegó la hora de pactar. A eso se añade también la decisión de Pardo de tener que pactar con Pierola, porque él mismo vivió una ola de violencia gigante en los años 30, en los años en los cuales los golpes de estado eran pues tan comunes como tú rajándote la coliflor caleta en una reunión. Así que deciden hacer un pacto, un gran pacto nacional entre el Partido Civil y el Partido Nacionalista. Esto va a generar algo llamado la Coalición Nacional, una unión de fuerzas políticas totalmente disímiles en pro de poder hacer algo por el país. Según McEvoy, esta coalición nacional va a durar 20 años. No dice por qué 20 años, pudo ser 21, pudo ser 19, pero dice que son 20 años en los cuales el Partido Civil y el Partido Nacionalista van a ir intercalando el poder a medida de que se establece un plan de gobierno general. Esto hubiera sido bonito que suceda ahora, no como los gobiernos que actualmente entran y salen y cada uno resetea el país a su forma. Bueno, aparentemente en la coalición nacional eso no pasaba, había una agenda que cumplir y esta agenda se hacía intercalándose el poder. Ahora, ¿cómo convierten al Perú en Wakanda en 20 años? Pues las reformas son las siguientes. En primer lugar, se hace una reforma electoral. ¿Por qué, Merlín? Porque los años en los cuales Pardo es elegido presidente, que dicho sea de paso es el primer presidente civil de la historia del Perú, las elecciones eran violentas. Bueno, eran violentas desde tragedia, pero eran extremadamente violentas. El historiador José Ragas, en este libro que te muestro acá, de El miedo en el Perú, menciona de que eran tan violentas estas elecciones que la gente iba a votar hasta con pistola, porque sabían que esas cosas se iba a poner demasiado fuerte. Así que con la reforma electoral de la Coalición Nacional se acelera los resultados de las elecciones y también se asegura privacidad para que no se pueda repetir estos actos de violencia. Y sí, escuchaste bien, privacidad, porque en esos tiempos el voto no era privado como tú te lo imaginas ahora, sino que lo tenías que mostrar en público, así que ya te imaginabas qué podía pasar si es que no votabas por el candidato ideal. La segunda gran reforma que se va a hacer es la ley de municipios, en la cual se va a intentar abastecer de más recursos a las regiones. ¿Para qué, Merlín? Para romper el maldito centralismo el cual vive este país hace muchísimo tiempo. Con esta ley de regiones se buscaba de que la educación se esparciera hacia las regiones con intenciones de reducir las tasas de analfabetismo. Esto hubiese sido una jugada importante y estoy casi 90% seguro de por qué McEvoy lo incluye acá. Y es porque cuando se produce la guerra con Chile, los despertares del nacionalismo en regiones eran muy complicados porque no había, vamos a decir así, una noción de identidad nacional bien cuajada. Así que tiene algún tipo de sentido una reforma de municipios previo a una guerra con Chile, sobre todo haciendo hincapié en el tema de la educación. La tercera gran reforma es la diversificación de la economía nacional, y esto sí le doy toda la razón a McEvoy. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros estábamos en plan solo depender del guano, y esto para los años 70 del siglo XIX se ingresa a una era de la crisis guanera, ya no nos está siendo totalmente reditable, por lo que el colapso de la economía guanera va a ir de la mano con una diversificación de nuestra economía, no solamente ser dependientes de ellos, sino comenzar a apostar por otros recursos que tenemos en el país. Pardo, recordemos que era un conocedor de los recursos naturales del país, así que esto podría servir para poder sacar adelante algo más que simplemente una exportación guanera, quizá una burguesía emergente, quién sabe. Ahora, punto importante. Todas estas condiciones van a hacer que el país tenga una mejor situación para una eventual guerra, una pacificación nacional que la necesitamos cuando llegaron los chilenos, una noción de nación que se hace con el sistema educativo y una economía potente que permita desarrollar el país y también reabastecer al ejército de su armamento. Todo esto nos sorprende hasta 1879, cuando ya viene la guerra. Y es que según McEvoy dice que sí, la guerra sí hubiera llegado a producirse, pero antes de que digas, Merlín, tu título es bait, maldita sea, me desuscribo. Espérate, chibolo, globitos fiesta. No sucede así. De hecho, ella menciona de que cuando llega la guerra, nuestros resultados son distintos.
Con todo esto se produce la captura del Rímac y también la derrota del ejército chileno en Tacna. Estos dos acontecimientos van a ser importantes, ¿por qué? Porque cuando esto va a suceder, el presidente Pinto de Chile va a salir del poder y las negociaciones diplomáticas van a ponerse en el medio por los resultados que no se esperaban. Y el camino de la diplomacia va a ser el camino ideal para poder apaciguar las ansias de guerra y con ello pues iniciar una era de paz y cooperación con Chile. Y tú dirás, oye Merlín, ¿de dónde carajo sacas eso? Pues quien asciende al poder después de Pinto es Domingo Santa María, un amigo muy íntimo de Pardo, porque recordemos que cuando Pardo estaba en el exilio estuvo en Chile y tenía muchos contactos con el empresariado chileno. Así que Domingo Santa María, una persona mucho más cercana a Manuel Pardo, va a llegar al poder y se van a dar las negociaciones diplomáticas para el fin de la guerra sin los resultados traumáticos que hemos visto al día de hoy. Con la pacificación del Perú y su calma con la Guerra del Pacífico, sigue el segundo paquete de reformas de la coalición nacional. La más importante de ellas, quizá a mi juicio, la incorporación del indio a la República. Esto es vital y fundamental, porque con esto estarías cumpliendo los objetivos de la independencia planteados casi medio siglo antes, al establecer un corpus único de identidad y representación con el país. Y luego de ello está el segundo golazo, la segunda reforma posguerra, que sería la incorporación de la Amazonía a la República. Por lo que los planes de la coalición nacional girarían justamente en estos dos puntos: el desarrollo económico y la integración nacional por medio de este desarrollo. Planzazo de gobierno, vote por Merlín. Pero bueno, este es obviamente un universo paralelo. Ahora, esta es la versión de Carmen McEvoy. Sin embargo, al parecer no es del gusto de todos los historiadores, así que vamos a ver una visión en contra. En el libro del historiador Rolando Rojas, Cómo mimir un presidente, ya saben qué significa esa palabra, no puedo decirla pues de YouTube me banea. El historiador Rolando Rojas encuentra varios problemas en esta hipótesis, o bueno, en hipótesis de quienes manejan la idea de que una salvación de Pardo pudo haber evitado una guerra con Chile. Sus principales ideas son las siguientes. 1. Que la zona salitrera de Antofagasta no solamente dependía de un acuerdo diplomático, porque ya tenía presencia del empresariado que extraía recursos y también población chilena, por lo que era una bomba de tiempo que sí o sí se iba a dar en cualquier momento. 2. Que la idea de Pardo haciendo una coalición nacional sin tener en cuenta que el ejército siempre ha sido rebelde a estas cosas, no es como que muy acertado que digamos. De hecho, el ejército va a seguir intentando tomar el poder, y esto significa que los militares no le van a dar el respaldo a Pardo como se creía. Y por último, es que Manuel Pardo de Lavalle es un líder en tiempos de paz, no es un líder en tiempos de guerra, por lo que ahí se encuentra también otro problema para que este asunto de la guerra no escale más allá, ya que sus habilidades corresponden más a las de un diplomático, y las cosas, como han visto en los dos puntos anteriores, ya estaban escapándose de las manos. Pero bueno, dime tú, ¿a quién le vas? ¿Le vas a la visión de Carmen McEvoy o le vas a la visión de Rolando Rojas? Házmelo saber aquí en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte y unirte al canal.